Este video es la segunda parte de tus recomendaciones. Aquí expliqué cómo se iba a hacer. Si no lo has visto, dale un vistazo. Allí también hablamos de hit viral y cuestión de edad. No olvides darle me gusta y si es la primera vez que ves mis videos, quiero darte la bienvenida a este canal y agradecerte por el apoyo. Te invito a que te suscribas. Hay nuevo video todos los miércoles. Nadie como You, también conocida como I Love You, es una historia de drama creada por Kimchi, no sé si se pronuncia así. Su presentación en Webtoon es bastante curiosa. Échale un vistazo, pensarás lo mismo que yo. El resumen de Nadie como You dice lo siguiente. A Shin-Yu la persigue la mala suerte. Después de 2 años de sufrimiento, le cerró la puerta al amor y a la posibilidad de relacionarse con otras personas, pero su apacible vida antisocial empieza a cambiar el día que su carácter la traiciona y un desconocido se cruza en su camino. Digamos que para la sección de especulación cometí un error, porque antes de leer el resumen se me olvidó que había que hacer especulación y entonces comencé a leer la primera parte de introducción de este webtoon. Lo sé, todo al revés. La introducción o el resumen que nos brindan antes de leer la historia, de cierta forma me invita a querer adentrarme en el chisme. O sea, me llama la atención la forma en que fue contada esa introducción. Da a entender que hay una chica en cuestión que por diversas razones no desea tener ningún tipo de interacción con otras personas y menos si es por algo sentimental. A diferencia del primer episodio que leí antes de leer el resumen, que muestra algo un poco diferente, que podría tratar me parece o me dio a entender como de un tema ya no de una chica que no quiere enamorarse, sino de un tema familiar donde involucran momentos de confusión cuando hay una separación y los hijos quedan atrapados en esos momentos dolorosos. Eso me dio a entender. Imagino que ambas cosas están relacionadas en la historia. Debo comenzar hablando sobre el personaje principal de esta historia, ya que fue quien obviamente llamó mi atención por las siguientes razones. Shin es ruda y desafiante en muchas situaciones. Su actitud no es porque se crea la mejor, sino porque otros la han lastimado con sus comentarios desubicados. Es esa misma razón la que ha hecho que ella siempre esté a la defensiva, pero de una forma divertida y tierna. Creo que esas características en este personaje la hacen lucir fuerte y segura, y no porque no le importen los comentarios que hacen sobre ella, sino por los consejos de su padre cuando le dijo que debía ser fuerte ante cualquier situación. Cuando en ocasiones ella se ve involucrada con algunos personajes, tiende a desconfiar y a pensar lo peor de todos, y esto no la hace un personaje odioso que no aporta a la historia. Por el contrario, es esa actitud la que hace de la historia algo interesante y divertido de leer. En los 10 episodios que leí se muestra cómo siempre hablan de ella sin conocerle, y esto logra que comiences a estar de su lado y a entenderla, haciendo que se logre disfrutar de todo el relajo que se forma cuando ella está presente. Entonces creo que ella brinda a la historia ese lado divertido y ocurrente que nos demuestra que aunque todos se esfuercen por hacerte caer, debes mantenerte en pie y hacer que todo esté bien. El incidente de la bebida fue épico y lo genial en este momento es que ella está acostumbrada a escuchar comentarios hirientes, pero cuando esos comentarios están por tocar a sus amigas, ella activa su escudo de protección tomando las peores decisiones. Aunque para mí fue la más acertada porque eso generó este incidente que fue caóticamente divertido, porque aprendimos que si agarras a golpes a una camisa mojada, esta se secará más rápido. Al ver estos dos personajes con una personalidad muy diferente entre ambos, pero interesantes, mi mente, por alguna razón, los conectó con los personajes de Haikyuu. Tal vez están inspirados en estos personajes, aunque las historias no tienen nada que ver una con la otra, pero me parece que su diseño es muy similar. Kosuke es un personaje muy típico de las historias que normalmente vemos o leemos. Aquel personaje misterioso de mal carácter, un poco rudo pero apuesto, que termina siendo muy gracioso porque su personalidad choca un poco con la protagonista. Para mí fue divertidísimo su encuentro con Shin porque eran como dos salvajes, peleándose por comida, peleándose en un hospital, diciéndose palabras groseras, haciendo señas obscenas. Es como una competencia donde ninguno quiere dejarse del otro, ninguno se comporta.
El pelirrojo es ese personaje cálido, tranquilo y amable que es el match perfecto con la protagonista, porque son divertidas sus interacciones, pero de otra forma, muy diferente a las interacciones que ella tiene con Kosuke. Siento que logra entenderse muy bien con ella, sin presionarla ni hostigarla, simplemente jugando su juego sin prisas, logrando interacciones orgánicas entre los dos. En sus encuentros con ella, siempre le sigue el juego, sin juzgarla, más bien como queriendo participar en sus locuras. Los momentos en que planeaban la broma a las amigas de Shin me encantó, porque fue como si se conocieran desde hace mucho tiempo y estaban simplemente dando rienda a sus travesuras. Y su aparición de cierta forma deja ver más de la personalidad de Shin, quien se ha mantenido alejada de ciertas interacciones con otras personas. En resumen, ambos chicos hacen que ella nos muestre dos lados de su personalidad, siendo juguetona o muy vengativa, pero sin abandonar ese lado agradable y sincero. La música en este webtoon sí me parece acorde al episodio en cuestión, porque cambia según la intención o la emoción del momento. Me gustó porque parece como de esas músicas super fancies, así al estilo, ya saben, pero muy acorde a los acontecimientos del episodio que en el momento estás leyendo. La historia está hecha para que te diviertas leyendo y logra ponerte en situación sin importar qué personaje sea. Hablando de Shin, tengo que decir algo, el personaje principal me parece una de las mejores porque es auténtica y eso la hace ver relajada y despreocupada, pero con estilo, aunque a veces es como un animalito salvaje que solo puedes apreciar de lejos porque si interactúas un poco podría ser peligroso. Ella es la protagonista más divertida e imprudente, definitivamente nadie como Yu. Uraya. Antes de seguir con la siguiente historia, tengo que decir que es muy complicado saber cuál es la pronunciación correcta de los nombres de cada historia de webtoon y de el creador de la historia, pero haré mi mayor esfuerzo. Uraya es una historia de terror creada por Tofu. Tampoco sé cómo se pronuncia, pero me parece que suena a tofu, entonces pues Tofu. El resumen dice lo siguiente: una noche lluviosa, una isla misteriosa, un ciclo con una historia peligrosa que contar. Si tan solo recordara quién es y dónde estuvo. Así comienza un viaje escalofriante a lo desconocido, donde la única forma de sobrevivir es develar un retorcido mundo de secretos. Leí este resumen varias veces y no dio paso a esta sección de especulación, porque solo me generó como intriga por las siguientes líneas. Un ciclo con una historia peligrosa y un retorcido mundo de secretos. Estas líneas son una advertencia para que vayas con cuidado y te prepares y no te agarre desprevenido. El inicio es súper confuso y misterioso. A diferencia de otras historias, Uraya no te invita a disfrutar, más bien a sufrir junto con el personaje principal. De la misma forma que él siente confusión, tú lo experimentas por diversas situaciones, desde la más tonta hasta la más intrigante. Después de leer los 10 episodios, puedo decir que no tengo idea de qué sucede en esta historia para poder formar una opinión clara y concisa. Porque la historia tiene misterio tras misterio y mucho suspenso, digo yo, porque no revela qué significa todo lo que se muestra. Y además, los episodios son como cortos y no sueltan mucha información, lo que provoca que para saber qué pepino está sucediendo, debas leer más episodios, cosa que obviamente hice, y leí 5 episodios adicionales. Y en conclusión, debo decir que tengo más preguntas que respuestas. Pero esto no quiere decir que la historia no tenga como ese gancho que se necesita para seguir leyendo, al contrario, esto causa que quieras buscar esas respuestas al estilo de Tower of God, en donde estamos en la búsqueda constante de información. A pesar de todos estos inconvenientes, he reunido detalles que generaron esa confusión que les estoy diciendo. En esta historia también hay un pelirrojo, como en la anterior, pero este pelirrojo es el personaje principal de esta historia. Este personaje fue el causante de la primera confusión de muchos lectores, y me incluyo, porque tiene aspecto de ser un pequeño que a duras penas tiene 10 años, pero en realidad tiene 19 años. Además, es como un hámster asustado, porque parece haber sufrido un ataque que lo mantiene súper cohibido e intranquilo. También se muestra como que en cierto momento fue víctima de abuso infantil, o eso parece, por su comportamiento y los recuerdos que tiene con su madre, en los que se muestra muy temeroso. En la historia, él transmite tanto sufrimiento que dan ganas como de meterte en historia para protegerlo y no dejar que lo lastimen.
La historia nos muestra un lugar desolado que se supone que es una isla privada, que posteriormente se dan indicios de que es como una cárcel o algo así, pero no tiene como esa pinta, es más bien un lugar deshabitado en donde no puedes comunicarte con otros lugares, o me dio esa impresión por la forma en que el pelirrojo apareció en medio como del bosque. Según noté, no fui la única que se confundió con Natalie, porque el dibujo de este personaje te hace pensar que es un adolescente que también se encuentra en la isla misteriosa, pero en realidad es una chica, aunque según se muestra, Natalie no es su verdadero nombre. Me encantaría saber qué otras cosas oculta. Ella tiene una actitud muy sospechosa y hasta donde leí no se dice nada sobre ella o sobre por qué está allí. Lo agradable de este personaje es que, a pesar del misterio que la envuelve, ayuda al pelirrojo dándole todo el apoyo y cuidados que necesita, pero también se nota como si estuviera atrapada en esa isla sin posibilidad de escapar. Como tuve que leer 5 episodios adicionales para completar el objetivo de este video, que era generar mi opinión, descubrí en esos 5 episodios que hay unos tipos malos, peligrosos, que quizás sean los causantes del misterio que envuelve a Natalie y al pelirrojo y los golpes que tiene este en su pequeño cuerpo. La historia como tal es un poco perturbadora, que quizás no sea del agrado de algunas personas. Tiene imágenes que podría herir la sensibilidad del espectador. Pero si estas cosas no te afectan, bien puedes ir y descifrar el misterio de Uria, cosa que haré porque necesito respuestas. De estas 2 historias debo decir que me gustó mucho Nadie como You. Y en el caso de Uria necesito saber qué demonios sucede para saber si es de mi agrado o no. Por el momento no me molestó, solo me intriga, porque necesito saber qué sucede en esa isla misteriosa. Hasta aquí el video de hoy. Creo que fue interesante porque estas historias cuentan cosas diferentes y emocionantes. Me encantaría saber tu opinión sobre Uria y Nadie como You en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte si deseas apoyar el canal. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.